Buenos días, profesora. Mi nombre es Ángel Jesús Rosales, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y Computación. El día de hoy les voy a hablar acerca de las señales y las propiedades. Señales. Vamos a iniciar con el concepto de lo que es una señal. Existen dos conceptos. Primero, que son fluctuaciones o variaciones de una variable física, y por el otro lado, un lado matemático, son magnitudes físicas, voltajes, corriente eléctrica, presión sonora, etcétera, que dependen de una o más variables. Un ejemplo puede ser el voltaje en un punto del circuito. La señal se puede expresar de esta manera. Clasificación de señales. La podemos clasificar en varios tipos. Por ejemplo, la podemos clasificar según su valor, según su duración y según su variable. Para clasificarla según su variable tenemos las señales multidimensionales y unidimensionales. Una señal unidimensional es aquella señal la cual depende principalmente de una sola variable. La señal se puede expresar como una función, por eso es que depende de una variable general. La otra señal puede ser las multidimensionales, las que dependen de dos o más variables. ¿Okay? Aparte de eso, también tenemos las señales continuas. Las señales continuas son aquellas señales las cuales pueden agarrar cualquier valor en específico. Estas se clasifican según su valor. Y por el otro lado tenemos las señales discretas. Las señales discretas son aquellas señales las cuales pueden agarrar un conjunto sucesivo de números finitos. ¿Okay? Una señal continua puede ser la señal cosinuidal, que puede expresarse de esta manera, y una señal discreta puede ser un pulso, el cual se puede expresar de esta manera. ¿Okay? Por otro lado tenemos las señales periódicas y las aperiódicas. Las señales periódicas son aquellas que no se repiten. Estas son las que se clasifican según su duración. Perdón, las señales periódicas son aquellas las que se repiten. Y las señales aperiódicas son aquellas las que no se repiten. Por otro lado tenemos la continuidad y discontinuidad. La continuidad no es nada más que la sucesión de una onda, la continuidad de una onda. Es decir, la continuidad se puede ver como el realizar una onda sin levantar el lápiz. ¿Okay? Esto es una señal continua. Por otro lado tenemos la discontinuidad. La discontinuidad es lo contrario de la continuidad. Es decir, que puede haber un roce o un quiebre, la cual una señal continua ya no es continua. Esto se convierte en una señal continua a una señal discontinua. Un valor aquí y otro valor aquí. ¿Okay? Existen tres tipos de discontinuidad: discontinuidad removible, discontinuidad de salto, discontinuidad finita. ¿Okay? La discontinuidad removible se arregla arreglando la señal, redefiniéndola, y la discontinuidad de salto es un salto que se hace de un punto a otro, y la discontinuidad finita es un punto en donde la señal llega hasta infinito. ¿Okay? Por otro lado tenemos las señales de energía y las señales de potencia. Una señal de energía se define como una señal la cual tiene energía finita y duración infinita, desde un punto A hasta un punto B. Una señal de energía puede ser el flash de una cámara. Cuando uno hace un flash, uno activa un flash en una cámara, tiene una duración de un punto A un punto B. Esa duración tiene energía finita, y esa energía finita se puede calcular si es una señal continua de esta manera y si es una señal discreta de esta otra manera. ¿Okay? Por otro lado tenemos la potencia. La potencia aquí es todo lo contrario. La potencia se utiliza para señales que tienen duración infinita. La mayoría de las señales periódicas llegan a tener duración finita. Por lo consiguiente son señales de potencia. Y aparte de esto, las señales de potencia tienen potencia finita. ¿Okay? Un ejemplo de una señal de potencia puede ser la constancia de un radio, de la señal de un radio. Si hablamos de señales continuas para calcular la potencia, aplicamos esta fórmula. Y si hablamos de señales discretas, aplicamos esta otra. ¿Okay? Por otro lado tenemos las propiedades de la señal. Existen varias propiedades. La primera propiedad es la suma de la señal. Suponiendo que x de t y y de t es una señal, demostrando la propiedad de la suma, la suma no es nada más crear una función nueva llamada z de t que conste en sumar la señal x de t con la señal y de t. Es decir, me va a dar coseno de t más el seno de t. Así se suma una señal. Por otro lado tenemos la propiedad del producto de señales. ¿Okay? La propiedad del producto de señales me consta en multiplicar ambas señales, la señal x de t, que vendría siendo el coseno de t,
por el seno de t. ¿Okay? Por último tenemos el escalamiento, bueno, por antepenúltimo, tenemos el escalamiento de magnitud. El escalamiento de magnitud consta en multiplicar la amplitud de una señal por una constante determinada. Suponiendo que la constante viene dada por A2, al escalar, por ejemplo, x de t, me va a dar 2 coseno de t. ¿Ok? Por otro lado tenemos el escalamiento de tiempo. El escalamiento de tiempo no es nada más que multiplicar una constante, ahora no por la amplitud, sino por lo que corresponde, lo que esté dentro de la señal. En este caso, si yo quiero escalar la señal de t y la constante que yo quiero escalar es 2, la señal de t me quedaría de la siguiente manera: seno de t por 2t. Por último tenemos el escalamiento, antepenúltimo tenemos el desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento del tiempo no es nada más que, de alguna manera, consiste en desplazar la señal hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Si x de t es una señal, por ejemplo tenemos x de t una señal, podemos desplazarla con un valor t sub 0. Este valor t sub 0 vamos a decir que es igual a 2. Si t sub 0 es mayor a 0, la señal se desplaza hacia la derecha. Y si t sub 0 es menor a 0, es igual, la señal se desplaza hacia la izquierda, teniendo los siguientes valores. Por ejemplo, si yo quiero desplazarla hacia la derecha, yo puedo decir que t sub 0 es igual al coseno de t menos 2. Y si yo quiero desplazarla hacia la izquierda, yo puedo decir que t sub 0 es igual al coseno de menos 1 medio. ¿Ok? En estos casos. Bien. Perdón. Y de t igual al coseno de t más 1 medio, tomando en cuenta que t sub 0 es igual a menos 1 medio. Esa es una razón. Okay. Por último tenemos la transposición. ¿Qué consiste la transposición? Bueno, la transposición no es nada más que llevar la señal de una inversión, invertir la señal. Por ejemplo, si yo quiero invertir la señal del seno, me va a quedar seno de menos t. ¿Okay? Eso es lo que consta la transposición. Finalmente nos vamos a ir con las señales especiales. La primera señal es la señal función escalón. La función escalón es una señal la cual dice que cuando es un instante 0 menor a 0, la señal vale 0. Cuando es una señal, cuando es t mayor a 0, la señal vale 1. Es decir, la señal se expresa de esta manera, como un escalón. Este es 1 y este es 0. Por otro lado tenemos el pulso rectangular. El pulso rectangular es una señal que tiene un valor constante, generalmente 1, durante un intervalo de tiempo y 0 fuera del intervalo. Es decir, la señal puede variar en un punto A un punto B. Puede permanecer 0 hasta llegar a un punto A y puede disminuir a 0 hasta llegar a un punto B. Tenemos las características. Las características del escalón unitario se utiliza para señales donde se activa en un instante específico, y las características de un pulso rectangular se utiliza para representar señales que están activas durante un periodo de tiempo. Por otro lado tenemos la función rampa. Esta función rampa lo que me dice es que es una función que aumenta linealmente en el tiempo, en un R de t. Es decir, una función que va así hasta llegar a un punto específico que aumenta. ¿Okay? Por otro lado tenemos la función de impulso unitario. Esta función idealiza un valor infinito de t sub 0 en cualquier punto e integra 1. Las características principales es que se utiliza para modelar en sistemas la función rampa y para modelar en sistemas que tienen un crecimiento lineal, y la función delta de Dirac o pulso unitario y función impulso se utiliza para modelar eventos instantáneos. La señal impulso de Dirac o delta de Dirac se expresa de la siguiente manera: llega a un punto específico, en cualquier punto menos 1, menos 0, la señal siempre va a ser 0. ¿Ok? Puede obtener siempre valores por debajo de 0, 0, en todos los puntos menos en 0. En 0
la función es igual a 1. Aumenta de manera esporádica. Aquí podemos ver uno de cada uno de los ejemplos. Aquí está la función escalón, aquí está la función rampa, aquí está la función rectangular, aquí está la función impulso. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.